La estatua que Mira, mi está gente, amarrada en la iglesia en de este video Inglaterra voy a es un desenmascarar muñeco vudú que hacen para encadenar al la Vaticano energía del general de Salines, el que libertador de dice Haití y el que mundo el esa elegido estatua principal en la vida es real, el estatua de Junquiel. Lucifer que está amarrado en una iglesia en Inglaterra, que es una estatua de un demonio. En parte tienen razón, en parte no tienen razón. Bueno, vamos a desarrollar. Ustedes deben de saber que esa estatua es un muñeco vodú que hacen para retener la energía del general de Salín, la energía de San Pedro, la energía de Josué, y esa misma energía es mi energía. Lo hacen es para esconder la verdad, porque saben inmediatamente que cuando yo me doy cuenta de esto, que el impostor que se llama Papa, San Pontífica, eso en el Vaticano, ese va a morir inmediatamente que yo hablo esta verdad, porque ya lo sabía. Pero es como que es tiempo para que toda la verdad salga a la luz, porque esa es la energía del general Dessalines que amarran ahí, porque lo demonizan, porque saben inmediatamente porque es el elegido para hacer la justicia. Es por eso que dicen que es un demonio muy peligroso. Ellos lo saben muy bien. En esa parte tienen razón, pero ese mismo demonio son ellos mismos que lo convertían en demonio por maltratarlo, por sacrificarlo. Porque yo hablo por conocimiento de causa, porque es lo mismo que hicieron cuando yo era la encarnación de Dessalines en Haití. Me maltrataron, me esclavizaron y yo veía todo el maltrato que hacían con mi pueblo. En esta última encarnación que tengo, yo veo la misma cosa que hacen con mi pueblo y la misma cosa que me hicieron, lo mismo sacrificio. Entonces es ahí esa verdad. Ese es como un muñeco vodú que hacen, que amarran ahí en esa iglesia. Dicen que es Lucifer, teniendo en cuenta que ellos adoran a Lucifer. Eso no tiene sentido. Y está en una pentagrama, cosas así cosas diabólicas, demoníaco, lo amarran. Entonces, inmediatamente que me doy cuenta de esto y que yo hablo, que yo divulgo esa verdad, entonces esa energía se va a desamarrar más. Porque ustedes se dais cuenta, puedes darse cuenta de que últimamente el impostor del Vaticano tuvo que abrir esa puerta de San Pedro, porque al ser consciente, al tener mi conciencia más abierta todavía, ellos no tienen nada que hacer más, porque si no lo hacen, ellos van a perecer más rápido, porque es un pacto. Era un pacto que si yo no cumpliera con mi misión, si yo no me despertara, ellos iban a quedar con mi energía y para quedar con la Matrix así como es. Entonces, es por eso que vieron ese miedo en su cara, porque inmediatamente sabe que su momento ha llegado, porque ya gané, porque yo vine con todo el poder del Altísimo, porque el Altísimo metió ese fuego dentro de mí desde mi nacimiento. Esa chispa lo metió dentro de mí, esa chispa de poder, porque yo soy un querubín. Por eso que el Altísimo dice que se traslada en querubín, porque yo tengo 4 caras. Yo tengo el cara de león, el cara de buey, el cara de águila, el cara humano. Entonces es por eso que ellos no pueden amarrarme, ellos no me pueden esclavizar, porque todo ese tipo de animales son animales que nacen libres para ser libres y para liderar. Es lo que querían hacer conmigo. Entonces ellos mismos usaron a muchas personas que yo tenían a mi alrededor para tratar de retrasarme en mi camino espiritual. Es por eso que siempre yo digo a toda esta tipo de personas, cuando me encuentran, yo siempre les digo de no meterse conmigo, porque ellos tienen sus demonios, tienen su pacto, pero son demonios inferiores. Pero aunque tienes un demonio inferior, un demonio de jerarquía más superior puede entrar en tu cuerpo, porque ellos dominan legiones. Yo, como un
yo como un sacerdote, yo como un emperador, con la energía de emperador, yo manejo legiones también. Entonces ellos deben de saber eso, pero al final no me escucharon, me subestimaron demasiado, me humillaron, me quebraron el corazón, me dejaron sin nada, me dejaron en la calle varias veces, me intentaron de sacrificar por lo menos 5 veces, pero cada vez que hacen el sacrificio se les volteó la cosa, porque mi padre no dio el acceso, porque mi padre me dio la vida de vuelta, porque mi padre siempre me dice de no tener miedo a la persona que te pueden quitar el cuerpo, pero no te pueden quitar el alma, el espíritu. Más bien tenerle miedo al que puede matar tu espíritu, tu alma. Entonces es por eso que yo tengo miedo a mi padre, yo temo a mi padre, porque mi padre es el Altísimo, es el que hace todo. En cambio los demonios yo siempre los insulto porque son inferiores a mí, porque yo soy un querubín, porque yo soy ese león que está guardando el trono del Altísimo. Yo soy el león que va a dirigir la tierra con mi hermano mayor, Yeshua, que sacrificaron en primer lugar. Por eso que Yeshua dice que iba a construir su iglesia sobre mí, porque yo soy fuerte, porque yo tengo esa fuerza para resistir a todas sus manipulaciones. Entonces, para que la gente se dé cuenta, ahora mismo yo sé que todo ese tipo de gente que se metieron conmigo están sufriendo, están en agonía, porque se metieron con San Pedro, se metieron con la encarnación de San Pedro, se metieron con el alma secreto del Altísimo, se metieron con el elegido, con el avatar. Ahora, lloren nomás porque es lo que ustedes querían para mí, es lo que quieren para mí. Varias sectas, varios grupos, ustedes deberían de tener vergüenza. Aunque ustedes no se dieron cuenta de quién era yo, ustedes deberían de tener vergüenza de meterse con un joven. Ustedes que vieron y querían quitarle todas sus energías, querían quitarle sus bendiciones. Pero ustedes lo que no saben, cuando le quitas la energía de alguien, ustedes va a tener que llevar todo. Porque mi energía tiene todo. Mi energía tiene amor, bondad, compasión, pero también tiene maldad, tiene malicia, tiene astucia, tiene mentira. Entonces ustedes deben de llevar todo eso, porque mi energía tiene sacrificio, tiene sufrimiento. Ustedes deben de llevar eso también. Pero yo les avisé, ustedes no me hicieron caso. Entonces la gente ahora, el Papa, ese, el Vaticano, que está al Vaticano, ese va a desaparecer. Y para que yo surja, porque ahora ya estoy muy consciente, estoy iluminado espiritualmente. Bueno, entonces, ustedes se metieron con un hijo del Altísimo. Yo les avisé, ustedes no, ustedes estaban juzgando el libro como sobre su portada. Vieron que yo tengo tatuaje. Ustedes se creen muy espirituales, se creen muy sabios, pero yo les avisé de varias maneras, porque los espíritus hablan con símbolo. Yo les mostré que ese tatuaje, que es justicia. Yo les mostré que ese tatuaje es lealtad. Usted debe tener lealtad a usted mismo, porque yo tengo lealtad a mi padre. Ustedes deberían de ver ese tatuaje de pen, que significa dolor. Ustedes, si me iban a hacer pasar por el dolor, ustedes deben de saber también que ustedes van a pasar por el dolor. Ustedes vieron el tatuaje de mi corazón roto. Ustedes lo vieron de mi corazón roto. Ustedes también deberían de saber de que ustedes van a tener su corazón roto. Ustedes vieron el tatuaje de negro with attitude, negro con actitud. Ustedes deberían de saber de que un negro como yo no me iba a arrastrar ante ustedes, yo no iba a perseguir ustedes al tener mi energía. Yo no iba a perseguir a ninguna mujer, yo no iba a pedir ayuda a ningún cara dura para ayudarme, porque yo soy autosuficiente, yo soy el hijo del Altísimo. Entonces yo soy un justiciero, se metieron con un justiciero, hicieron injusticia a un justiciero. Ahora el mundo va a tener que pasar por el sufrimiento, porque yo mismo que era el sacrificio en el mundo, era con mi energía de amor, de bondad que mantenía el equilibrio al universo para no perecer. Ahora voy a hacer que
todo